que nos corresponde en esta sesión era terminar con la lectura de Oxfam. Insisto, es una revisión desde lo que dicen otros sectores de economistas, investigadores, que sí son un referente, sí son un referente también Oxfam, de una perspectiva muy crítica, desde la heterodoxia, que tienen ahí, bueno, la relevancia que tiene Oxfam respecto a otros sectores es que finalmente también hay activistas, gentes que hablan de un conjunto sobre un conjunto de problemas que se encuentran a nivel global, y también nos va a ayudar muchísimo. Ya hay uno o dos compañeros que están conmigo en Economía Política 4. No sé, creo que uno es el que he identificado, Alan, pero no sé si está acá. Creo que no. ¿O sí? Ah, Alan. Y normalmente luego a veces cuando todas las introducciones las discuto casi las mismas lecturas. Ustedes, bueno, salvo Alan, porque sí lo estamos viendo, ¿revisaron algo de la sesión de la cumbre de Davos? En otras materias, en este inicio o el semestre pasado. ¿No? ¿Sí? Yo no, profe. No, profe. No que yo recuerde. ¿Tiene la pregunta, profe? Que si vieron algo sobre la idea del gran reseteo que se planteó en la cumbre de Davos. No. No, profe. Yo creo que entonces sí lo vemos. Planteaba justamente tal vez no verlo, porque tiene muchas cosas que se sugieren para cambiar el Estado. Y es la contraparte de este planteamiento que está haciendo Oxfam, ¿no? Oxfam va a dar una propuesta de salida a esta crisis de desigualdad, pero también la cumbre de Davos está ya dando su respuesta de forma anticipada, ¿no? En fin, son dos sectores que de alguna forma expresan sectores sectores de la sociedad, yo diría además clases en la sociedad capitalista contemporánea. Pero en fin, por lo pronto vamos a ver terminar de ver este textito de Oxfam. Habíamos visto el primer resumen ejecutivo, puntos relevantes, se ha incrementado la desigualdad, es un tema que si persiste en señalar Oxfam, y también que la riqueza por parte de los 1,000 millonarios, el 1% de la población global se sigue incrementando. Las pérdidas que tuvieron en mayo de 2020 las recuperaron a finales del mismo 2020, de noviembre y diciembre del 2020, y que, pues bueno, los deciles del 1 al 6 van a tardar hasta una década en recuperarse de la pandemia. Bueno, además de estos elementos y muchos otros, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué pueden comentar de esta lectura de Oxfam? Dijo que del capítulo 1, ¿verdad? Sí, Hanna. Ok, espérame tantito. Pues ya le encontré. Pues habla sobre la desigualdad económica extrema, que bueno, última vez que tratamos sobre esta lectura, habíamos ya mencionado algo así de la élite rica, ¿no? Sobre los blancos y todo eso. Y pues habla de que pues está para beneficiar a ellos prácticamente siempre, sobre todo ahora con el COVID, se ha visto más. Y en el neoliberalismo económico y secuestro democrático, le llama por parte de las élites, saca a flote el patriarcado y el racismo y se usan un modelo económico extractivo basándose en el uso de carbono.
habla sobre que el supremacismo blanco se utiliza para definir el sistema político y socioeconómico en virtud de ventajas y virtudes absolutamente para las personas blancas, que ya mencionábamos, y que tras la crisis financiera de 2008-2009, el incremento de la desigualdad se vio pues agravado por las medidas de austeridad como recortes fiscales, recorte de pensiones, reducción de salarios, de prestaciones, de derechos laborales. También habla sobre la riqueza de los milmillonarios, que ha experimentado pues más crecimiento y actualmente pues asciende a 11,95 billones de dólares, que es muchísimo dinero. Y habla sobre los gobiernos y sus políticas que prácticamente solo han beneficiado a empresas ricas y pues de gran contaminación para el medio ambiente. También habla sobre los países del G20 que lograron pausar la deuda, pero pues los países pobres siguen debiendo y no les permiten a ellos, aunque sea darles otro chance. Y mucho más, que deben mucho más, de hecho, que los del G20. Y en México se estima que aumente al 71% el porcentaje de personas indígenas. Y por lo tanto, en todo el mundo, pues la desigualdad de género, racial, de riqueza y de ingresos se acrecenta pues día tras día y prevén los economistas que sea de alto impacto y crecimiento con la pandemia. Muchas gracias, Hanna. Sí, ¿qué más? Yo, profe. Adelante, Eduardo. Bueno, algo que es muy importante mencionar es, bueno, eso de la desigualdad, pero también algo que menciona mucho la lectura es que los ricos se vuelven más ricos. Y por ejemplo, agregando esto, pero no solo, no está, bueno, es decir, a lo que quiero llegar es, yo leí en economía política, bueno, en economía política, cuando toca ver ley de acumulación capitalista, bueno, en nuestra clase, nuestro profesor nos puso a leer bastante al CAM, al Centro de Estudios Multidisciplinarios de la UNAM. Entonces ahí había uno que era precisamente sobre salarios sociales y bueno, macroindicadores con la crisis. Entonces, algo que era muy importante era ver que no solo los ricos se hacían más ricos, sino entre ricos también se destruían, pues, con la crisis, pues. Algo interesante que es agregar es que del top 25 de ricos, por decir algo, ya no me acuerdo bien, la cifra 7 ya no lo son. O sea, es decir, los otros 14 acumularon lo que esos 7 tenían, pues. Es decir, también entre las élites se están destruyendo. Y obviamente se destaca en casi todos los escritos, pues obviamente a Jeff Bezos, pues porque Amazon tuvo se potenció por lo del COVID, etcétera. Y a lo que voy es que también incluso lo que siempre casi es bueno agregar es que siempre casi en las crisis siempre se trata de depurar, ¿no? Bueno, aunque suene medio gacho, pues sí, ¿no? Es decir, cuando López Obrador, bueno, su política de fiscal para el apoyo a las empresas, y lo dijo textualmente, él solo iba a dar apoyo a las empresas que generaran, pues, a las empresas funcionales, no a las empresas enfermas, y me acuerdo que declaró él o Sheinbaum, ya no me acuerdo. Es decir, todo el apoyo se da, pero solo a lo que genera, pues no es como que traten de salvar a todo el mundo. Es decir, es como una depuración, por decirlo de alguna manera. Y obviamente ilustra perfectamente la lectura porque es una lectura a nivel global, pues, pero yo solo traté de compartirles un poco aterrizando lo de la lectura, un poco al contexto mexicano. Y de acuerdo a lo que yo había leído y a lo que estuvimos discutiendo en mis otras clases. Y también algo que es muy, que me interesó mucho, bueno, es que, por ejemplo, siempre en foros, etcétera, normalmente declaraciones o exhortos a los estados, tales como los hace Oxfam, en el sentido progresista de que hay que dejar, por ejemplo, de aquí, bueno, al final de la lectura se citaba a Klaus Schwab, ¿no? Y él dice que literalmente, se cuestiona la ideología liberal, pues la deberíamos de superar
en la era post-COVID, ¿no? Y en el sentido de que también Oxfam dice que se exhorta a los estados para implementar los ingresos básicos, que es actualmente una discusión muy importante ahí entre economistas, ¿no? Los ingresos básicos, es decir, que todo el mundo tenga un ingreso independientemente si es empleado, si está trabajando o lo que sea. O sea, siempre tener dinero, dinero, dinero. Y también la parte de desaprender la cultura individual y neoliberal y los impuestos justos y, y de acuerdo a los ingresos, eso ya está, ¿no? Más bien lo que exhorta Oxfam, y es muy interesante también, es que sí se cumplan, ¿no? Es decir, lo que quería recalcar es el sentido progresista de las propuestas que hace el texto es muy interesante, es decir, no todo mundo en foros importantes así hace, por decirlo de alguna manera, declaraciones tan progresistas, pues, y por razones obvias, ¿no? Es decir, no se puede ser tan determinante y fuera del lugar de donde uno está hablando al exponer ideas, pero bueno, creo que es importante que se tomen en cuenta estas cosas, ¿no? Porque bueno, también una de las discusiones muy importantes es que es todo esto, ¿no? De que el capitalismo está agravando sus mismas condiciones materiales y todas las discusiones que hay alrededor de eso, de que el capitalismo se está autodestruyendo y todo alrededor de esas discusiones. Obviamente desde una perspectiva científica y formal, ¿no? Y bueno, ya, profesor, eso era todo. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más? Yo, profe. Gracias, Nancy. Sí, a mí me pareció muy importante la parte, bueno, muestra un gráfico que es sobre la carga fiscal y cómo esta ha pasado principalmente pues a las familias, ¿no? Y no tanto a las empresas. Y pues me parece como pues hasta ridículo, ¿no? Que uno pues tenga que pagar los impuestos sobre los alimentos, sobre los servicios, las tenencias de los autos, o sea, como, ¿no? El predial. Y las empresas pues a través de pues los sistemas que existen pues pueden evadir impuestos, ¿no? Como poniendo escuelas o ayudando a hospitales, ¿no? Que realmente no representa ni yo creo que ni el 1% de lo que ganan. Entonces, pues sí sería importante como revisar esa parte y la otra parte que también pues me parece importante y que es de lo que habla el texto, pues es sobre el aumento de la desigualdad de los grupos racializados y las mujeres, ¿no? Entonces, sí es cierto que pues se está perjudicando la economía y a pues, niveles muy grandes, pero también el desarrollo social, humano, pues va en picada, ¿no? Así, el otro día estaba leyendo una nota que tiene el retroceso más grande que ha tenido en los últimos 25 años y que, o sea, se estima que en promedio se ha retrasado 3 años, ¿no? El desarrollo humano. Entonces, pues sí, porque una de las principales ramas, digamos, o disciplinas que ayudan al desarrollo, pues son las artes, ¿no? Cosa que pues no se está viendo nada de eso ahorita. Y ya, sería todo, profe. Gracias, Nancy. ¿Alguien más? Pues bueno. Sí es, digamos, sigue en el mismo tono Oxfam, la necesidad de la redistribución de la riqueza es... Ay, perdón, alguien más. Es Alan. Ah, no, pero eso fue lo de hace rato, perdón. Sí, justo persiste esta tónica de Oxfam que ya ha venido desarrollando y trabajando justo desde hace unos ya 5 años, ya tiene más tiempo, pero desde hace 5 años como que matiza, o despuesito, 2013, 14, un poco más, ha insistido sobre los problemas de la desigualdad. Y evidentemente hay que señalarlo, ¿no? Oxfam va a dar la salida dentro de la misma reproducción del capital. O sea, ellos dicen, el problema está en el neoliberalismo y su forma que tiene para la distribución del ingreso. Es un modelo que no funciona
hay muchos textos que hacen muy buenos sobre por qué este neoliberalismo ha generado esta desigualdad tan grande. Entonces, sí, y es muy importante sí mencionar el papel que ha tenido Oxfam a tal punto que se le han hecho muchos señalamientos, ¿no? Se han generado muchos escándalos a partir de más o menos 2018, eh, con tal de desacreditarlo a Oxfam. Pero sigue estando en pie porque finalmente la desigualdad persiste. ¿Qué vemos en este capítulo 1? La creciente brecha entre ricos y pobres. Yo resalto algunos aspectos. El mismo número total de 1,000 millonarios, ya desde hace tiempo, Oxfam fue uno de los primeros en decir, ya no podemos hablar de millonarios, sino de 1,000 millonarios, porque esa es la suma que tienen 1,000 millones para arriba. Prácticamente se duplicó este sector de la población durante las décadas posteriores de la crisis del 2008 hasta y entre 2017 y 2018. Esto es muy importante porque las políticas que se implementaron para salir de la crisis del 2008, al final de cuentas, generaron un empeoramiento de la población, un proceso de pauperización, empobrecimiento de la población, la gran mayoría de la población, pero también generaron un beneficio para otro sector. Cómo las crisis, cabría preguntarnos cómo las crisis están generando esta posibilidad en este momento y cómo justo van a generar en esta crisis del 2020-2021. Cada 2 días, dice, entre 2017 y 2018, cada 2 días surgía un nuevo 1,000 millonario en el planeta. Según World Indexing Lab, que vale la pena revisar también, ellos tienen muchos datos, también hay gente como Piketty trabajando con esta ONG, creo que es una ONG, entre el 80 y el 2016, el 1% más rico de la población recibió 27 centavos de cada dólar de crecimiento en los ingresos a nivel mundial. Iban creciendo los miles de dólares y de cada dólar que crecía en ese periodo del 1980 a 2016, 27 centavos se iban hacia el 1% más rico. Mucho más que lo que se destinaba al resto de los deciles, ¿no? 75 más del doble de lo que acabó en manos del 50% más pobre, ¿no? Justo nos configura en otros estudios, bueno, esto lo cita de otros estudios que ellos han elaborado, en donde justo el crecimiento no es parejo para todos. El crecimiento, por ejemplo, para las poblaciones de decil 5 hacia abajo, hasta al 1, tenemos que es un crecimiento muy tenue, en ocasiones se ha contraído más que crecer. Las trabajadoras y los trabajadores de todo el mundo apenas se han beneficiado de los frutos del crecimiento económico. Del 95 al 2014, el crecimiento de los salarios se situó por debajo del aumento de la productividad. Aumenta la producción, pero no se incrementan los salarios a ese mismo ritmo. ¿De qué estamos hablando? Que finalmente en la producción o ese crecimiento que el modelo económico neoliberal proponía como bienestar, crecimiento, o la misma teoría del goteo de decir, hay que generar empresarios ricos para que estos puedan, a partir de un goteo en la inversión en los ingresos, puedan mejorar la situación o las condiciones del resto de los trabajadores. Esto nunca llegó y no ha llegado, y muestra de ello lo que nos dice Oxfam, ¿no? Al contrario, se han contraído en algunos sectores. El modelo económico, a final de cuentas, es un modelo económico de desigualdad, ¿no? Es lo que ha demostrado el modelo que se implementa a partir de 1980 a la actualidad, ¿no? Es un modelo que encona que, a diferencia del Estado benefactor, ha generado deuda por encima de la que generó el Estado benefactor, y eso que el Estado benefactor o modelo keynesiano de gestión de la demanda le toca heredar la deuda de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que, y el modelo neoliberal prometía no endeudar a los estados, a los gobiernos, resulta ser que los ha endeudado, pero además ha justamente distribuido, polarizado la distribución de la riqueza. Entonces, vemos justamente Oxfam señala que es esta desigualdad
originada por ese modelo económico que beneficia a una pequeña élite. Ellos han realizado en otros estudios justo cómo las élites en los procesos de privatización fueron las más beneficiadas. Los mismos que en los años 70 en los países latinoamericanos planteaban la desmantelación, el desmantelamiento del Estado, de sus empresas, de sus paraestatales y demás, son los mismos que se beneficiaron de las privatizaciones, de la compra de esas paraestatales. Un ejemplo claro, la minería en México, y Telmex, por ejemplo, son un ejemplo de ello, ¿no? Esto que después incluso es tan grosera esta situación que hasta el Banco Mundial llama el capitalismo de compadres que se desarrolla en México, ¿no? Este modelo finalmente profundiza y exacerba los cimientos de la desigualdad que hay que llamar la atención. Yo le agregaría la desigualdad que se origina de forma natural en el capitalismo. El capitalismo es un proceso que genera la desigualdad en esta lucha de capital-trabajo, de excedente versus ingresos vía salarios o valor y plusvalor. En fin, y también exacerba, a ellos se centran pues, lo que está de moda, de alguna forma, en el mainstream de las ciencias sociales y de algunos sectores, esto que no, la lucha contra el patriarcado y el racismo estructural, ¿no? No es que no existan, sí han existido, pero justamente yo creo que no solamente ha exacerbado e intensificado estos mecanismos de confrontación, de explotación, sino incluso los mismos mecanismos de explotación, la crisis, una crisis que estamos viviendo de descomposición social, es todos los valores del capital exacerbados, la corrupción, el robo, la ética, todo eso se junta en un contexto en donde estamos en crisis, el sálvese quien pueda, y entonces empieza el agandalle por todos lados, y justo se remarca por alguna razón, ONU desde este siglo XX ha iniciado a orientar y centrarnos sobre la cuestión de género y el patriarcado, como incluso por encima de la situación de explotación de capital trabajo, que eso es, a ver, en algún momento tendríamos que analizar por qué es más para el conjunto amplio de los intelectuales capitalistas es más importante. Y bueno, una respuesta sería es que le es más funcional y controlable llamar la atención sobre esta situación del patriarcado y demás. No niegan lo otro, justo parte de esta intensificación de nuestras de la descomposición social es justamente la violencia que se genera en los hogares hacia lo que se percibe como más débil, que es hacia las mujeres, lo que se percibe como propiedad de un género hacia otro se intensifica muchísimo, sin duda, sin duda, pero también acompañado de un sistema corrupto en donde finalmente no sanciona algunos delitos como la cuestión de género, o lo sanciona para quien tiene o no tiene dinero, ¿no? Muchos de estos casos es que algunos críticos han dicho, bueno, que en las élites no existe justamente violencia de género. Conocemos la violencia de género que se desarrolla en los ciudadanos de a pie, en los deciles más bajos y en los deciles intermedios. Pero ¿acaso no se desarrolla esta violencia? Y lo único que conocemos es la situación del hijo de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Por lo menos. Pero en fin, de eso vamos a hablar justamente cuando hablemos Estado e ideologías y cómo la posmodernidad nos ha hecho ver una parte del problema nada más. Bueno, otro elemento es importante que se trata de un modelo económico extractivo, basado justamente es extractivo, pero principalmente hacia los países subdesarrollados. Es decir, va a un crecimiento intensivo sobre el uso de carbón, pero también en países subdesarrollados, con una dependencia enorme en los energéticos, en los recursos minerales, por ejemplo, como lo que está ocurriendo en nuestro país, las discusiones ahorita con la minería y demás, lo cual está acelerando una crisis climática y tiene como principal objetivo seguir enriqueciendo a las élites.
justo estas mismas élites, por ejemplo, Altos Hornos de México, hay que ver cómo se funda, cómo se privatiza y cómo se ha desarrollado en los últimos años. En fin, vemos, bueno, hasta aquí hay alguna pregunta, comentario. No, profe. Bueno, hace un llamado que después lo vamos a comparar con lo que va a decir la cumbre de Davos, que justamente tiene que ver con ideología y economía. El incremento de la desigualdad tiene su origen finalmente en estas políticas adoptadas por motivos ideológicos. Por ejemplo, justo cuando nosotros hay que identificar y vamos a identificar en esta materia que el Estado ha tenido un cambio, el vínculo del Estado con la economía ha tenido dos paradigmas, por así decirlo, el paradigma liberal y el paradigma de gestión de la demanda, ¿no? O intervencionista. El primero que va hacia finales del siglo XIX y la tercera década del siglo XX, y posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues el Estado intervencionista, el Estado que gestiona la demanda, y regresa a un Estado neoliberal o un Estado liberal a partir de la década de los 80. En este último regreso, el de los 70s, 80s, justo era una lucha muy interesante, como la vamos a ver, en donde el Estado que estaba gestionando la economía estaba también en un contexto de mucha lucha social, en donde desde abajo, desde la población, se veía que podía profundizar esos cambios hacia la generación de una alternativa económica fuera del capitalismo. Como veremos más adelante, en esta disputa en los años 70, van a fracturarse a los sectores sociales con N surgiendo aparentemente sujetos emergentes, vamos a también estudiarlo, y termina ganando el sector de la burguesía, el sector de los grandes empresarios, porque ellos sí se cuestionan, se juntan, se fusionan, y ellos plantean finalmente un conjunto de políticas de alternativa, diciendo que es la única forma de salir de las crisis que se están viviendo en los años 70, y muchos de ellos va en ámbitos hacia los ámbitos fiscales, los gastos, rendición de cuentas de las empresas y demás, y a largo plazo se ha demostrado que esas políticas, por ejemplo, la restricción o los objetivos inflacionarios o ajustar los salarios en función a la inflación, han sido más bien elementos ideológicos que se materializan en políticas económicas con la finalidad de beneficiar a un sector empresarial. No solamente se dice desde los marxistas, sino también se dice desde los heterodoxos. Joseph Stiglitz justamente ha denunciado muchísimo cómo se utilizaron los objetivos inflacionarios, las metas inflacionarias, para reducir los salarios. Hoy, en este momento, no hay estudiante de economía que en su cabecita en automático conteste, ¿qué pasa si incrementan los salarios? Y en automático dicen, incrementa la inflación. Se ha enquistado ese elemento, le tardó mucho en el liberalismo, en las facultades, escuelas, noticieros y demás, para justamente minar, enquistar esa idea. Y hoy en día, pues no sirve, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Por lo pronto también, en este mismo periodo en donde se veían como con buenos ojos esas nuevas posturas, nuevas teorías, en los años 80, vemos que finalmente entre 1985 y 2019, los planteaban justamente una contracción de los beneficios en los impuestos sobre las empresas, y sí, o sea, diciendo de que si les quitan los impuestos van a invertir mucho más, y no ha pasado, ¿no? ¿Qué sí ha pasado? Es que se les han reducido los impuestos a nivel global del 49-23%, mientras que se ha incrementado los impuestos al resto de la población. Esto vamos a ver justo una notita cuando sale la crisis de David, bueno, bueno, se me olvida el nombre de que hace el reporte económico. Él hace un buen análisis estadístico
en torno a las Márquez características. Ayala. David Perdón. Márquez Ayala. Gracias, José. De cómo cambia justamente el Estado benefactor en Europa y cómo se tiene, cómo está en el 2008. La tasa de justicia estima que los países están dejando de recaudar un total de 427 mil millones de dólares anuales a causa de las prácticas fiscales abusivas. Esta situación, o sea, nos es ajena, o sea, y aguas, ¿eh? No lo dice López Obrador, lo está diciendo Oxfam, lo está diciendo que no es una práctica solamente en México, que es una práctica a nivel global. Esta forma de evadir impuestos por parte de las grandes empresas, o sea, no solo se redujo del 49-23%, sino que además de reducirse, algunas no pagan. Hay una evasión muy fuerte. ¿Qué significa esto? Pues bueno, no solamente es una cuestión de producción, no es una sola cuestión de un filantropismo económico, no. Es un ingreso que se está obteniendo por la producción social que está comandada por los empresarios, pero al final de cuentas es una producción social que tiene la obligación de dar como una recaudación sobre el espacio, sobre el estado, sobre el territorio que se está generando esa misma producción. Bueno, sin más, estos elementos de la discusión del Estado y las recaudaciones también los vamos a abordar, pero por lo pronto, ¿qué significa esos 427 mil millones de dólares? Supone un conjunto de países una pérdida anual equivalente al salario anual de cerca de 34 millones de enfermeras y enfermeros, o lo que es lo mismo, el salario anual de una enfermera o un enfermero cada segundo. O sea, justo cuando Oxfam hace este llamado, y todos han hecho este llamado, esta práctica, esta tendencia inevitable del capitalismo hacia su vertiente, su versión más liberal, en este caso el neoliberalismo, finalmente llega a golpear tanto la reproducción del capital y también tanto a la población, tanto a los gobiernos, tanto a las poblaciones y demás, que lo deja en una especie de estar parado un sistema económico sobre alfileres. La pandemia quitó muchos de estos alfileres e hizo que se derrumbaran muchos aspectos o se pusieran en evidencia muchos aspectos que no porque no existieran, existen y muchos lo señalaban, pero en este momento son las causantes en conjunto de que esta pandemia sea muy difícil salir de ellas, ¿no? Por ejemplo, los aparatos, de la seguridad social en los estados, en los gobiernos, no solamente en los países subdesarrollados, sino también en los países desarrollados, en el caso de España, en países, bueno, España más o menos, los del G7, Estados Unidos, es un ejemplo clarísimo, ¿no? La ausencia del Estado, ver cómo los países que adoptaron un modelo que no es que desapareciera el Estado en absoluto, no ocurre así, sino la orientación del Estado fue más hacia la empresa, son los países que han tenido mucho mayor problemas para poder solucionar el problema de la pandemia. Estados Unidos es otro ejemplo. Un estado pro empresarial es justamente el que está teniendo estos problemas, o justamente incluso México, el gobierno que le toca heredar a López Obrador, es toda una estructura de estado y funcionamiento del Estado, desmantelamiento del Estado y un funcionamiento del Estado pro empresarial en el modelo neoliberal. Y él, pues también va por ahí en ese camino, más atenuado, pero no se aleja mucho. Entonces, justo esto es lo que heredan y hay otros ejemplos, por ejemplo, China, un estado que no se alejó de una visión, trata de hacer algo todavía raro y misterioso, socialismo de mercado que ellos denominan, comunismo de mercado, y lo que sí es un hecho es que el Estado sigue fuerte en términos económicos, y eso le ha permitido también justo dar una solución mucho más rápida, ¿no? Lo sorprendente que circulaba en las redes, la construcción de un hospital enorme en cuestión de semanas, simplemente pudieron salir en cuestión de meses de la pandemia, la capacidad que tuvieron ellos. Cuba, que ha sido opacadísimo, la pequeña isla, pero en este momento tiene una vacuna que ya está avanzando, se proponen inmunizar a toda su población, una que ya está
sirviendo de pie a pa y tiene como 4 en proyectos, justo en protocolos de acreditación de estas vacunas, y evidentemente es el único país que tuvo más médicos en todo el mundo en las brigadas médicas. Es el Estado y otra visión del Estado que tenemos que reflexionar. En fin, y aquí, bueno, señala en esta gráfica, me parece que comentaba Hannah o Nancy, cómo qué está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, los impuestos sobre la renta empresarial han tenido una contracción, impuestos sobre la riqueza se han contraído del 13 al 4% respectivamente. Sin embargo, el impuesto sobre la renta personal, que es un ingreso generalizado, estandarizado para tanto los que ganan un salario mínimo como para los que ganan cantidades exorbitantes. En fin, vemos que justamente la recaudación fiscal se ha orientado en justamente hacer una carga fiscal en los sectores de los deciles, digamos, del 9 hacia abajo, pero el impacto que se tiene no es el mismo. Si ustedes recuerdan algunos aspectos de macroeconomía, la curva de Engel, que planteaba que un porcentaje o un impacto porcentual afecta más a aquellos sectores, un impuesto, digamos, de un tanto por ciento le afecta más al decil 1, 2, 5 que al 10, porque, por ejemplo, que sea del 10%, pues bueno, el problema es que las familias del decil 1 ni siquiera llegan a un salario mínimo, incluso tal vez no lleguen a tener un ingreso estable, mientras que los del decil 10 sí lo tienen. ¿Alguien que quiera comentar algo al respecto hasta acá? ¿No? Bueno, la magnitud de la actual crisis, bueno, en términos de cómo el coronavirus ha enriquecido más a las personas, dice, y eso es importante, la magnitud de la actual crisis económica tan solo es comparable con la Gran Depresión en la década de los 30. Ahí no estamos de acuerdo. Fondo Monetario Internacional el año pasado dijo, esta es la primera crisis global que existe en toda la historia del capitalismo en términos de tiempo y en términos geográficos. ¿Por qué? Porque en todos los 2 primeros trimestres del 2020, todo el crecimiento en casi todos los países fue 0 o debajo de 0. La década de los 30, en la Gran Depresión, se centró principalmente en Europa y se centró en Estados Unidos. Entonces, no, el mismo Fondo Monetario dice, la del 2020 estuvo peor. Según Banco Mundial, en la contracción del Producto Interno Bruto Mundial a causa de la pandemia se situará en torno al 5 puntos. Bueno, eso ya lo mencionamos, ya lo vimos. El número de países que experimentará una contracción del PIB per cápita será más elevado desde 1870. Entonces, sí, hablamos de una crisis económica que convergió con la pandemia y justo estamos justo en un momento histórico en términos de la afectación e histórico en la necesidad de buscar alternativas. Dicen, tan solo 9 meses, bueno, eso es lo que mencionábamos, las 1000 personas más ricas del mundo, un pequeño grupo compuesto mayoritariamente por hombres blancos, ha recuperado toda la riqueza perdida desde que comenzara la pandemia. Esto contrasta con lo ocurrido tras la crisis del 2008, cuando los 1000 millonarios tardaron 5 años en recuperar su nivel de riqueza. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo actúa el Estado? Eso sí se tiene que evaluar. ¿Cómo actúa el Estado en este momento para que la crisis no afectara de forma permanente? Creo que para el capital y para este capitalismo de élites, sí ofrece así como ver cómo les benefició, porque posiblemente lo vuelvan a implementar en otro momento. Entonces, bueno, mencionan que actualmente la fortuna conjunta de este grupo de personas asciende a un total de 11.95 billones de dólares, una cifra equivalente a la
movilizada por los gobiernos del G20 en respuesta a la pandemia. Toda esta riqueza de unos cuantos mil millonarios equivale a todo lo que movilizan 20 países, los países de alguna forma más desarrollados, de alguna forma más desarrollados en todo el mundo. Tan solo 3 de las 50 personas más ricas del mundo han visto reducida su fortuna durante este periodo con las pérdidas conjuntas de 3.000 millones de dólares. Los 2.000 millonarios que más han enriquecido en este periodo, pues bueno, lo que mencionan las compañeras y los compañeros, Elon Musk, Jeff Bezos, en fin. Entonces sigue incrementándose. Sin embargo, ¿qué pasa? Los datos muestran que en todo el mundo las poblaciones más ricas se han librado de peores impactos de la pandemia. En el Reino Unido, los hogares con menores ingresos se han endeudado durante el confinamiento. Esto es muy importante también porque hogares endeudados va a generar una caída e incertidumbre en el consumo. La crisis del 2008 tardó mucho, los hogares después de la crisis del 2008 tardaron mucho en recuperar la confianza y en consumir. Mucha de la población estadounidense, por ejemplo, decidió guardar el dinero y no gastarlo. Después del 2008, 2009, así sucesivamente, porque la crisis les había generado justamente la incertidumbre, entonces ya no gastaban más. El problema es que estaban generando un aletargamiento del crecimiento, ¿no? Como sabemos, hay un círculo, el ciclo de la producción y el consumo es importante. Hay inversión, hay producción, hay salarios, pero si no se cierra la pinza en el consumo, pues no puede, o si el cierre es muy lento, diría desde esta perspectiva Marx, si el circuito es muy lento, entonces tenemos el problema que finalmente el crecimiento va a ser a ese ritmo, muy lento. ¿Qué ocurre justo en este momento? Que países como Reino Unido, países como Estados Unidos, países como Francia, países como Alemania, países como el resto del G20, Japón y demás, están teniendo una contracción en sus sectores o en sus deciles más bajos, están teniendo una contracción del consumo y esto va a afectar a la recuperación económica. Hay algunos economistas que dicen que después de la pandemia va a incrementarse el frenesí por las compras porque van a gastar lo que no pudieron gastar, pero también por experiencias anteriores, algunos perdieron sus empleos. Entonces, los que perdieron sus empleos se acabaron sus ahorros. Entonces, lo que van a hacer en época de recuperación es ahorrar recuperar lo que perdieron en ese periodo de la pandemia. Por ejemplo, las Afores, ¿no? El caso mexicano, ¿no? La pandemia ha demostrado que un conjunto de población, más bien en este año se ha demostrado que un sector de la población que ha perdido el empleo ha recurrido a sacar su dinero de las Afores. En fin, todo ese dinero por enfermos, por pérdida de empleos y demás, va a generar que sea mucho más lenta la recuperación. La gente va a reponer lo que había perdido en ese año y suena difícil que se recupere pronto. Por otro lado, las políticas de rescate y paquetes de apoyo fiscal de los gobiernos también han servido para apoyar empresas o se ha centrado en empresas ricas y altamente contaminantes. Por ejemplo, en noviembre del 2020, los países del G20 ya habían comprometido 250,000 millones de dólares en subvenciones a los combustibles fósiles en el marco de los fondos de recuperación. Sí, o sea, todavía no hay, o sea, deberíamos de preguntarnos por qué se persiste en estos combustibles fósiles. No, todavía si bien está generándose, ya se demuestra que puede ser una alternativa, pero toda la infraestructura productiva depende del petróleo. Entonces, sobre el crecimiento que se viene, ¿qué necesita? Damos apertura a la innovación, que implica una inversión en toda la infraestructura
hacia los nuevos combustibles verdes, en fin. ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario? No, profe. No, profesor. Pues bueno, se plantea, gracias, es que las estimaciones recientes señalan que el número de personas que viven con menos de $5.50 al día podrían haber incrementado entre 200 millones y 500 millones en 2020. Con menos, ¿cuánto está el dólar? 22, estamos hablando de 130 pesos al día. Según lo que se plantea acá, la pandemia ha provocado una reducción de los ingresos de las personas en mayor situación de pobreza en todos los países del mundo. Mismo Oxfam señala un estimado que se ha afectado en los ingresos en cerca de 3,000 millones de la población global. Estamos hablando que es casi la mitad de la población en el mundo que se está viendo afectada en contracción de se han visto contraídos los ingresos en este contexto de la pandemia, además de el conjunto de servicios y demás que se están teniendo. Previsiones indican que la desigualdad aumentará en todos los países. Fíjense, de este estudio que a mí me llamó, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, los recientes episodios de enfermedades infecciosas como H1N1 y el virus del Zika han incrementado desigualdad en un 1.3% en los países afectados. Sí pegan, aunque también hay que analizar cómo estas enfermedades convergen también con la crisis, ¿no? El H1N1 estaba justamente en el contexto de la crisis del 2008-2009, me parece que fue en 2010 el H1N1, pero justo estamos en ese contexto de la crisis. Zika o el Zika justo se va a desarrollar hacia el 2012, más o menos un periodo más fuerte, que es también en ese periodo de que habíamos alcanzado el pico y empezábamos a bajar. Al final de cuentas, estos más las crisis sí generan un impacto en la desigualdad. En fin, menciona justo ya casi para terminar esta encuesta que se le hace a los economistas sobre el impacto de la pandemia hacia la desigualdad, ¿no? Entonces, 87% prevé que las desigualdades de ingreso aumenten o aumenten mucho en sus respectivos países. 87% de estos economistas consideran que va a aumentar. El 78% de estos economistas prevén que la desigualdad de la riqueza aumente mucho en sus respectivos países en consecuencia de la pandemia. El 56% considera que es probable o muy probable que la desigualdad de género aumente en sus respectivos países. El 66% considera que es probable o muy probable que la desigualdad racial aumente en sus respectivos países. El 67% considera que sus gobiernos no han optado por ningún plan para mitigar el alcance de la desigualdad. Yo me preguntaría, o les hubiera preguntado, si creen que la explotación hacia los trabajadores se va a incrementar, que es una pregunta acertada. Michel Fusson dice, ¿qué significa estos empleos de plataforma, de Uber o la uberización de la economía, como muchos economistas han estudiado? Pues es un incremento de la explotación de los salarios, de los trabajadores, que es aquí en donde, bueno, Oxfam se pone a la moda y deja de lado uno de los elementos o el sostén principal de deterioro de las condiciones materiales de la población, que es la condición de explotación económica que existe independientemente del género. ¿Qué escenarios? Con esto terminamos. Posibles impactos de la desigualdad en los niveles de pobreza mundial durante la década posteriores a coronavirus. Escenario, el azul es el escenario en donde se plantea que la desigualdad aumenta en 2 puntos porcentuales. Solo 2, ¿sí? Entonces, justo el número de personas que viven con menos de $5.50 diarios,
¿Cómo van a avanzar? Pues bueno, o sea, el 2030 se va a poder contraer apenas esta población a no menos de 3.200.000 personas, bueno, perdón, 3.200 personas, 3.200 millones de personas. Ahorita estamos acá, pero no vamos a bajar a 3.000, menos de 3.000. En el escenario verde, que no se produce ningún cambio en la desigualdad, pues bueno, se plantea que se sigue igual con el trayecto que se tiene estimado, los objetivos del milenio y demás, que en donde se plantea reducir justamente la pobreza y aquí, como lo señala Oxfam, reducir el número de personas que vive con $5.5 al día, ¿no? Que llegaría aquí por debajo de 3.000 millones de personas a nivel global y sería como arribita de 2.700 millones de personas. Y el último escenario, que es el más optimista, la desigualdad disminuye en todos los puntos porcentuales. Justo se plantea que hacia el 2030 se llegará a una reducción de la población bueno, la población que gana gana $5.5 diarios. Este escenario es el más positivo, pero el más realista de todos estos empieza a ser acá, al menos de aquí, si nada cambia, estaría acá, en el escenario azul. Vamos a ver más adelante que justo en la cumbre de Davos van a decir, chin, en este momento no podemos hacer especular, no sabemos cómo va a terminar el 2012, no sabemos si va a haber una tercera ola, no sabemos si las vacunas van a servir, si vamos a alcanzar a inmunizar a toda la población, en fin, no sabemos y hacer estimaciones sobre recuperar sobre la recuperación es muy difícil en este momento. Bueno, ¿qué pueden decir sobre lo que acabamos de ver? ¿Alguien que quiera comentar? Yo tengo como una pregunta, profe. O sea, de los tres escenarios que se mostraron, ¿hay uno que sea peor del más pesimista o eso es como lo peor que puede llegar a pasar? Digamos, el más pesimista es que se incremente un 2%. ¿Puede haber otro escenario peor? Sí. Creo que por ejemplo, todavía como que le estamos echando o no estamos entrando mucho en la pandemia y no se está reflexionando cómo se venía desarrollando la economía y las variables anteriormente. Tenemos justo que no se han alcanzado el incremento salarial, que es considerable y sustancioso para que presione la demanda. 2019 no se había alcanzado, tanto es así que Estados Unidos y China se estaban disputando los mercados porque se demandaba poco a nivel global y ese poquito pues se lo estaban disputando Estados Unidos y China. O sea, sí, por así decirlo, sí es preocupante esa, eh, esa situación. O sea, siento que por ahí puede haber una estimación que pueda plantear que puede ser un escenario peor. Pero también, si empieza a haber una discusión, por eso es importante la cumbre de Davos, revisar lo que dicen, porque ellos plantean, bueno, para empezar, le dieron chance a los heterodoxos guiar en términos ideológicos y tal vez de políticas económicas la recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Que que plantean la necesidad de enfrentar el tipo de políticas que estamos viendo en este momento, que se están viviendo,
Si hay una condena al neoliberalismo, en fin. Y justo, pues pretenden llevar a cabo algunas políticas que permitan salir de la crisis. El limitante, vamos a ver en el curso que los grandes cambios, incluso grandes cambios en teoría, provienen no porque el sector que está en el Estado, en los gobiernos o las clases que están dentro del Estado definen los cambios, sino más bien los cambios se van generando a choques, se van generando en oposición a lo que se está desarrollando. Entonces, sí, yo plantearía el escenario de desigualdad que plantea Oxfam como que el escenario más alegre, la tendencia, la línea azul. ¿Pueden empeorar? Sí, sí pueden empeorar y mucho. Y, y pues bueno, yo creo que este año se definen muchas cosas. ¿Alguien más? ¿Se definen muchas cosas en cuanto al sistema o en cuanto a la recuperación de la economía? En cuanto al sistema, creo que en este momento bueno, el sistema se plantea desde, bueno, lo vamos a ver más, pero podemos entrarle en Davos, que es justamente la cumbre donde asisten todos los empresarios, los intelectuales afines, todo lo que llamamos la burguesía, intelectuales, todos gobiernos, presidentes y demás, justo pues, discuten, ven la situación y definen como una especie de plan de acción o que son un conjunto de políticas y recomendaciones hacia dónde debe de ir el rumbo de la economía. Y en este momento llama la atención que ellos llaman justamente a una reestructuración, un reseteo. De hecho, así se llama el reseteo de la economía. Digamos que ese es el llamado desde ellos. Que se pueda llevar a cabo, eso está muy difícil. Pero no sabemos qué vaya a pasar. También Claudio K., bueno, otros intelectuales han hablado y con mucho acierto que ese sector que genera los cambios, la gran masa, la población, no se ha expresado en este momento, ¿no? Está en un contexto que se está muriendo, algunos están enfermos, temor al contagio, y entonces justo no ha generado esa cohesión. O en otros países hay mucha fractura, ¿no? ¿Qué es primero? La cuestión de la explotación, la cuestión de género, la cuestión racial, o qué es primero, la cuestión indigenista, la cuestión ambiental. Entonces se están en esas fracturas que no hay un monstruo que ha existido, como vamos a ver en los años 40, en los años principalmente, que estuvieron presionando para decir, mira, esto es todo lo que necesitamos, ¿no? Reforma del sistema de salud, reforma las leyes de trabajo, reforma que generaron el periodo del Estado benefactor, que va después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 80. No se ve ahorita este último elemento, pero es lo que creo que se define en este 2021-2022, en lo personal. Gracias. ¿Alguien más? Yo prefiero. Sí, justamente lo que estaba diciendo, estaba escuchando el otro día en la Facultad de Filosofía que estudiar como por separado, pues la desigualdad racial, de género, la pigmentocracia y todo esto, pues ocasiona más la fragmentación de las sociedades, ¿no? Porque encasilla, pues, las problemáticas, ¿no? Cuando realmente, pues, todas, pues, tienen un origen, ¿no? Tienen, pues, historia y pues se deben estudiar en conjunto, ¿no? Porque finalmente todos forman parte de una sociedad, pero finalmente es como se está manejando ahorita, ¿no? O sea, como partir de lo particular a lo general, ¿no? Incluso
pues estaba revisando el otro día lo de Esther Duflo y cómo, o sea, plantea solucionar a partir de una política pública en un lugar específico, en un tiempo determinado, e incluso podría ser hasta en un aula de clases, ¿no? Y a partir de ahí ver qué funciona en cada segmentación de la población. Entonces, no sé usted cómo ve si debe ser así como segmentado o en general. No, pues sí, es muy valioso lo que estás diciendo, Nancy. Eh, ¿Cuál es el problema? Que yo me acuerdo mucho en cómo se está dando todo esto y recuerdo mucho cuando estaba trabajando, ¿no? Pues uno tiene que machetearle para los estudios y demás. Y cuando veíamos un problema en distintos trabajos y pues, tenías que discutirlo, hábilmente el de recursos humanos te señalaba a ti, al uno, a uno. Pero, ¿cuál es tu problema? Dime tú. No, pues es que el problema de nosotros, respondíamos o tratábamos de responder. El problema de nosotros es que tenemos estas cosas. No, 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 te decía el de recursos humanos. No, no, no. Dime tú, Andrés, cuál es el problema que se está teniendo que tú ves. Y al paso del tiempo, te dabas cuenta que era una forma de resuelvo a ti, vente. Y, y eso a largo plazo empezaba, pues sí, a fracturar, o sea, porque pues mientras a mí me suban de puesto, pues los demás, pues ya la colectividad me valió gorro. Y es lo que tiene justamente esta forma de dominación que también vamos a estar viendo en el porque es un elemento, son elementos que se necesitan estudiar para saber cómo llegamos a las políticas que tenemos actualmente. Y justamente lo que estamos viendo en este momento es el sistema en conjunto desmantela la necesidad social y más que la necesidad, el problema social. El problema social lo vivimos todos, con especificidades, sin duda. Y sobre estas especificidades, el sistema dice, a ver, tú cómo la estás viendo, persona, por etnia, por color, por género, yo te resuelvo a ti, ven, oye, pero lo social, no, 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 ¿qué quieres, ¿cómo se llama? Cuota racial, cuota de género, cuota ecológica, ven, entrale, ¿quieres recursos? Va, ¿Y qué pasa? Pues pasa justamente, ¿no? Quiero un lugar para dar clases en la Facultad de Economía. Aquí está sin examen de oposición. En fin, son formas de fracturar. Y el capitalismo está en estos últimos 40 años, ha estado experimentando sobre estas fracturas. En los 70s, crisis de los 70s, las fracturas fueron sobre los movimientos ambientales, los movimientos de la comunidad LGTB, los movimientos de género y indigenismo. El indigenismo en América Latina resurgió en los 90. No, a ver, no. Tú no te metes gente de ciudad, sí, trabajador, tu salario se contrajo en el 80%, pero ahorita no me interesas, hasta para allá, porque pues ahí vemos a los indígenas que quieren, subir al parlamento, venga, quieren gestión, quieren recursos, va. Pero estoy trabajando, no. Si eres indígena, sí, si no. O sea, es ese desmantelamiento, fractura, y así como en recursos humanos, empiezas a fracturar la cohesión y evidentemente pues ya no hay unificación. ¿Cuál es el problema que teníamos? Que teníamos una relación de contracción de ingresos, de salarios, pauperización, bla, bla, bla. Y en este momento, por ejemplo, la salida es así. O sea, si ustedes se dan cuenta, no falta, o sea, en algún gobierno el discurso de género, de tecnologías verdes y racial. Fíjense que el racial es sorprendente cómo le cuesta mucho a los gringos, ¿no? Todavía, a los gobiernos gringos, pero bueno, es como el meme, ¿no? Que hacen de Biden, de que no se preocupen, ahora vamos a intervenir a todes, o sea,
ya haciendo énfasis, ¿no? Con una, vamos a ejercer el imperio gringo con una visión de género. En fin, ¿qué quiero decir? Que las respuestas parciales van a intentar a generarse para fracturar y para no resolver el problema en conjunto. ¿Cuáles son los problemas que en conjunto no se ha resuelto? La situación de pobreza, el proceso de pauperización y desigualdad en el ingreso de las poblaciones se debe principalmente a una relación de capital-trabajo que existe, en el modo de producción que estamos, o sea, ¿es capitalista? Sí. ¿No hay libre mercado? No. Y eso se tiene que desmantelar. Esto no quiere decir, y aclaro, no quiere decir que los errores que se están cometiendo en términos de género, en términos de relación con las otras, con los otros, no deben de ser cambiados. Sí tenemos que cambiarlo, ¿sí? Pero no dejar de lado el problema de fondo que subordina el todo, ¿sí? Tiene que ser una lucha en paralelo, ¿sí? Y sin generar privilegios para nadie, para nadie. En fin, pues bueno, yo le dejaría acá. No sé si alguien tenga algo que comentar. Bueno, he dejado en el chat del grupo la dirección del foro. El foro va a iniciar a las 12, es el foro que puse el cartelito, no se alcanza a ver todo. Justo va a ser un tema que vamos a tocar la siguiente semana, que en lo local, ¿qué pasa con la reforma energética? Porque finalmente el Estado hace la reforma energética en la década de los 30, perdón, 30, 40 o 50, no me acuerdo. Me estoy confundiendo. Y después hay configuraciones, después nuevamente vuelve a haber configuraciones y en este momento hay otra configuración. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué juegos están, qué intereses están en juego en esa reforma? Y necesitamos para ilustrar lo que vamos a ver ya en la unidad 1, de qué sectores entran en juego en la configuración del Estado para definir las políticas de desarrollo económico en México. Pues bueno, si no hay más que decir, pues bueno, pues ya terminamos acá. Profesor, de esta